Bienvenidos al programa Cristianismo para el Mundo Real, aplicando la palabra de Dios a todas las esferas de la vida. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos esté escuchando o viendo. Este es su programa Cristianismo para un Mundo Real, en compañía, como siempre, de mi amado hermano Luis Sena. Luis, saludos. Sí, saludos y saludo a toda nuestra audiencia. Bien, la semana pasada nosotros iniciamos nuestro primer programa de nuestro programa. El programa es titulado, el nombre del programa nuestro es Cristianismo para un Mundo Real. Y el primer programa que hicimos fue el correspondiente a una serie de programas que vamos a estar realizando y cuyo título fue ¿cómo hubiesen reaccionado los cristianos de este tiempo durante esta crisis sanitaria si hubiesen estado discipulados en forma adecuada? Y dentro de ese programa, el primero que desarrollamos fue ¿qué es el Evangelio del Reino? Y quisiera hacer una referencia a la idea central de ese primer programa que realizamos la semana pasada. Y decíamos que la idea central es que el Evangelio es la noticia de algo muy bueno que ha acontecido en la historia del universo y cuya aceptación tiene el poder de trasladar a una persona de las tinieblas del pecado y la condenación a la luz del reino de Dios. Y desarrollamos el programa. Si usted no lo ha visto, le recomendamos que lo vea. Entonces, hoy nosotros desarrollaremos el siguiente programa de esta serie, que está titulado ¿en qué consiste el discipulado de las naciones ordenado por Jesucristo a su iglesia? Y para ello nosotros queremos comenzar dando lectura a unos cuantos pasajes de la Escritura que hacen alusión a lo que es el discipulado de las naciones. Me gustaría, Luis, que por favor tú leyeras Mateo 28, 18 al 20. Sí, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. El otro pasaje que vamos a leer está en el libro de Tito, en el capítulo 1, ¿verdad? Los versículos 12 al 13. ¿Me confirma, Luis? Sí. Dice así, Tito 1, 12 al 13. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y el próximo texto, Luis, está en Apocalipsis 21, 24. Vamos a buscarlo, Apocalipsis 21, verso 24. Dice así la palabra de Dios. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y el verso 26 dice, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Repito, el verso 24, y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sí, en esos pasajes vemos sí, el énfasis de Dios no en identificar individuos salvos, sino naciones. El colectivo que comparte una misma cultura.
no una misma frontera política, porque muchas fronteras políticas de naciones son artificiales, definidas por poderes extranjeros a esas naciones, como por ejemplo las fronteras de las naciones de Medio Oriente, que fueron las potencias europeas que las definieron, sino que aquí estamos hablando de etnos, naciones, grupos humanos que comparten una misma cultura. Entonces, el propósito de Dios redentivo, Él lo describe teniendo como meta a las naciones, no a individuos aislados. Por supuesto, el proceso se realiza individuo a individuo, pero con la meta de impactar el grupo colectivo, porque la dinámica del grupo colectivo de la nación es lo que a Dios le interesa para manifestar su gloria dentro de esa cultura en particular. Y vemos en el texto de Apocalipsis que inclusive tendrá una trascendencia a la era venidera con una identificación de esa particularidad nacional proveniente de los creyentes de ese grupo étnico. Entonces, el punto focal es que Dios describe como su población meta para la redención humana las naciones, el colectivo, no el individuo. Es interesante eso que tú acabas de decir, porque eso tú lo extraes del mismo texto o de los textos que acabamos de leer. Por ejemplo, en Apocalipsis 21, si leo desde el verso 23 al 24, dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones andarán a su luz. No se está refiriendo a las personas en sí como parte independiente, sino a las naciones como un todo de cada cultura, de cada población, de cada nación. Claro. Y lo mismo también vemos en Tito 1, verso 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Se está refiriendo a la nación completa. Sí, son por eso patrones, dice los cretenses. Exacto, su patrón cultural. Es decir, el discipulado de los cretenses implicaba la transformación de patrones culturales disfuncionales en los cretenses. No era simplemente cambiar sus patrones devocionales o de ejercicios espirituales, sino que la meta era cambiar patrones culturales que en este caso están referidos por autores paganos y los cuales el apóstol Pablo está afirmando que ellos estaban hablando conforme a la verdad. Entonces, reafirmando todo lo que acabamos de decir, ese breve comentario que hemos hecho acerca de estos textos de Mateo 28, 18 al 20, Tito 1, 12 al 13 y Apocalipsis 21, 24, extraemos que la idea central sería que el discipulado de las naciones ordenado por Jesucristo a su pueblo tiene como meta impactar la totalidad de la vida de los individuos, así como también la operación de los sistemas sociales que le hacen ser una nación. Eso es muy interesante. Sí. Es decir, que no es solamente impactar a la persona. En primer lugar, el evangelio impacta a la persona porque es llamado por Dios a través de la regeneración por medio de su Espíritu Santo. Pero entonces esas personas son convocadas por Dios, mandadas por Dios, por Jesucristo, con una misión, y es la de impactar los sistemas sociales que le hacen ser una nación. Claro, porque eso es el diseño de Dios para los seres humanos. Creced, multiplicad y llenad la tierra implica un mandato de Dios de crear familias, comunidades, naciones. El diseño de Dios para los seres humanos no es la coexistencia de individuos aislados, cada uno viviendo por su cuenta, sino individuos interconectados, interdependientes en sistemas sociales. Y
y esos sistemas sociales son un diseño de Dios y un objetivo de Dios. Por lo tanto, el ministerio cristiano que se orienta a los individuos y los mantiene atomizados, persiguiendo sus propios intereses individuales y no con una visión del bien común, está apartado del propósito general de Dios para las naciones. Bien, entonces Luis, el bosquejo que vamos a seguir es el siguiente. En primer lugar, y lo vamos a ir desarrollando para aprovechar el tiempo, la primera pregunta del bosquejo se cae de la mata, como dicen. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesucristo, Luis? Sí, literalmente, la palabra discípulo, utilizada en la Escritura, lo que quiere decir es un estudiante, una persona que aprende de un maestro, un imitador. Entonces, un discípulo de Cristo es un ser humano que ha conocido quién es Cristo por la obra sobrenatural de Dios y por lo tanto ha decidido, conforme a su voluntad, influenciado por el poder transformador de Dios, ser un imitador de Cristo, transformándose en el tipo de ser humano que el Señor Jesucristo modeló. Es decir, el Señor Jesucristo nos enseña una manera de ser verdaderamente humano. Por supuesto, no lo podemos hacer perfectamente porque todavía no hemos sido glorificados, pero aprendemos de Cristo una manera de ennoblecer la vida humana, producto del poder sobrenatural de la conversión a través del nuevo nacimiento. Muy bien. La segunda pregunta a la que debemos darle respuesta en nuestro bosquejo es que, entonces, siendo esto así, que un discípulo no es más que, en palabras sencillas, un imitador de Cristo, y por lo tanto debe conocer la obra de Cristo, su vida, su biografía y todo lo que Cristo enseña en su palabra. Se desprende entonces de ahí cuál será la meta del discipulado de una nación, porque somos llamados por Cristo para ser sus discípulos y formamos parte de una nación, y los textos que leímos apuntan al discipulado de las naciones. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la meta del discipulado de una nación, Luis? Sí, la transformación de su cultura y de sus costumbres para manifestar la gloria de Dios latente en el territorio y en los sistemas sociales de esa nación. Es decir, podríamos identificarlo como un adelanto de aquella realidad que se va a dar al final de los tiempos, citada en Habacuc 2:14, donde dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. El propósito del discipulado de las naciones es empezar ese proceso que será concluido en la segunda venida del Señor Jesucristo. Es decir, que ese honor y gloria de las naciones de que habla Apocalipsis 21 se inicia en el discipulado de las naciones y concluirá en la segunda venida. Por lo tanto, volviendo al énfasis de la pregunta, todos los sistemas sociales y las costumbres, los patrones de conducta de las personas que viven en esa cultura, en esa etnos, en esa nación, son la meta del discipulado. Inclusive tengo aquí una cita de un teólogo ganés que dijo: la Gran Comisión trata del discipulado de las naciones. Esto es, la conversión de las cosas que hacen a un grupo de personas ser una nación. Los patrones de pensamiento, las actitudes, las cosmovisiones, el idioma, los hábitos, la conducta, en general, las prácticas que caracterizan a su cultura, a su sociedad y a su economía. Eso es una cita del teólogo Kwame Bediako de Ghana, África.
Es decir, que en Perdón. general la cultura de la nación es un objetivo del discipulado de la nación. La cultura y sus costumbres, correcto. Claro, porque los individuos existimos como individuos inmersos en sistemas sociales y nuestras interacciones con esos sistemas producen un resultado y ese resultado es una cultura. Y el propósito de Dios es que la cultura refleje la gloria de Él latente en ese conjunto de personas. Que el pecado lo entorpece, lo oscurece, pero que la redención deja ver destellos de esa gloria de Dios que cada cultura contiene. Mira, Luis, normalmente las personas cuando leen ese texto de Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, piensan en los días finales ya cuando Cristo esté aquí. Pero como bien tú explicaste, esa será la consumación, porque todo esto ocurre en una forma progresiva, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, la tierra comienza a llenarse del conocimiento de la gloria de Jehová, es con la labor nuestra de los discípulos de Cristo en cada uno de los lugares donde Dios nos ha hecho nacer. Y será concluida, terminada en la segunda venida de Cristo. Ya eso será total. Es decir, que este texto no apunta en primer lugar a la segunda venida de Cristo, sino al desarrollo de la historia a través de los años y concluye finalmente con una completa, con el cumplimiento final del conocimiento de la gloria de Dios en toda la tierra en la consumación cuando Cristo vuelva. Sí, el punto es que la gloria de Dios ya está en cada nación, pero no es conocida. Entonces, el conocimiento al final será total, pero a través del discipulado de las naciones, ese conocimiento, ese reconocimiento de esa gloria se va haciendo progresivamente. Bien, Luis, entonces surge una pregunta, y bueno, dos preguntas, una del bosquejo y otra que me surge a mí ahora, porque tú bien sabes, como miembro de iglesia, y que soy yo también, que el enfoque que se le da a la explicación de Mateo 28 no es el que nosotros le estamos dando. Normalmente el énfasis se hace en la predicación del evangelio y eso no está mal, pero no es de lo único que hay que hablar sobre este texto. Es decir, no hay ningún énfasis en lo que tú acabas de explicar, la transformación de la cultura, el impacto de los discípulos transformando la cultura para la gloria de Dios, sino solamente el énfasis está en la evangelización. Yo te pregunto, ¿será por ignorancia o no entiendo qué será? Es debido al error, a una mala teología. Es decir, ese énfasis en evangelizar está mal, es un reduccionismo y un pedazo de la verdad no es toda la verdad. El evangelismo es el inicio de un proceso. Y muchas veces ese proceso es mucho más largo y menos mecánico de lo que nosotros hemos aprendido. Porque nosotros hemos aprendido una mala teología de que una vez que una persona acepta verbalmente a Jesucristo, se ha convertido, lo cual no es verdad. Una persona que acepte verbalmente a Jesucristo no quiere decir que ha sido regenerada. Hay muchos testimonios de personas que ha sido a través de su permanencia en la fe y luego de un tiempo que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, a pesar de haber confesado a Cristo en un tiempo anterior. Entonces, ese énfasis
en predicar el evangelio no es más que un reduccionismo disfuncional que lleva a un error estratégico en el discipulado de la nación. Separar el evangelismo del discipulado es como separar el proceso de dar a luz a un niño y criarlo. Exactamente. Entonces, bueno, la pregunta tenía exactamente que ver con lo que acabamos de explicar. Según el bosquejo que hemos preparado, la pregunta era, ¿por qué discipular a nivel de nación y no simplemente de los individuos? Y tú acabas de explicarlo. Porque no enmarca toda la verdad, todo el contenido de Mateo 28, sino solamente una parte. Es cierto que debemos evangelizar, que debemos predicar el evangelio, porque ese es el medio que Dios ha designado para que los hombres vengan al conocimiento de Jesucristo. Pero no se queda ahí, sino que los llama a ser discípulos de Cristo. Y ser discípulo de Cristo implica lo que nosotros estamos explicando. Una pregunta, Luis, ¿por qué existe una interacción, mutua influencia, entonces, entre los individuos y los sistemas sociales en los que interactúan? ¿Por qué? Por el diseño del Creador. El Creador, en su mandato de Génesis 1:28, creced, multiplicad, llenad la tierra, es un diseño de Dios. El diseño de Dios para los humanos refleja la condición de comunidad de la Trinidad de su persona. Entonces, Dios es un Dios trinitario, es un Dios comunitario, es un Dios de relaciones. Él ha creado un universo y criaturas con su imagen y semejanza que modelan las características de su naturaleza. Por eso, las personas de la Trinidad comparten y tienen comunión entre ellas. Por eso, los individuos existen en los contextos de familias y comunidades, no aislados. Es un diseño del Creador. ¿Cuáles serían, Luis, a tu juicio, los elementos que componen o los elementos componentes de las naciones que el Evangelio del Reino de Dios procura transformar? Eso lo tenemos en una pregunta que tenemos en el bosquejo preparado, el número 4. Repito, ¿cuáles son los elementos componentes de las naciones que el Evangelio del Reino de Dios procura transformar? Sí, hemos hecho un bosquejo de 10 aspectos. Primero, la idiosincrasia de los individuos, las familias, las iglesias, las escuelas, el gobierno y las instituciones políticas, los negocios y el sistema económico, la ciencia y la tecnología, la recreación y los deportes, los medios de comunicación y las artes, la totalidad de la vida cultural de las personas. Porque el mandato de Dios en Génesis 1:28 tiene un componente social que hemos descrito, crear familias y comunidades, y un componente de desarrollo de cultura. Es decir, que la adoración al Dios verdadero se refleje en el desarrollo de la creación donde Dios nos puso. Y cuando los humanos interactuamos con la creación, producimos cultura, producimos instituciones que reflejan los propósitos de Dios para la vida humana en todos sus aspectos. Bien, Luis, ahora viene en el bosquejo que tenemos, viene una pregunta interesante que le va a dar un respiro a algunos hermanos que probablemente nos estén escuchando y estén diciendo, bueno, pero ¿y qué vamos a hacer con el evangelismo, con la predicación de la palabra? Y aquí está la respuesta. La pregunta del bosquejo que tenemos aquí, la número 5, es, ¿cuáles son las etapas básicas del proceso del discipulado de una nación? Sí, por supuesto. El primero es la predicación del evangelio. El evangelismo de los individuos. Pero no el evangelismo como la doctrina dualista evangélica lo propone. ¿Qué tú quieres decir con eso de doctrina dualista del evangelio? El evangelio contemporáneo
el evangelicalismo contemporáneo que nosotros hemos conocido y nos ha discipulado es disfuncional. Y es disfuncional porque hace una separación, como dijimos en el programa pasado, entre aspectos de la creación y lo clasifica algunos como espirituales y otros como seculares. Eso es dualismo griego. Eso no es bíblico. En consecuencia, enfoca la tarea evangelística en palabras, en proposiciones verbales, no en realidades encarnadas que requieren una explicación bíblica. Es decir, el testimonio cristiano es eminentemente un testimonio de vida, y para que no tenga confusión, ese estilo de vida, esos valores y esa manera de vivir como seguidor de Cristo necesita una explicación, y la explicación es el evangelio en palabras. Cuando el evangelio en palabras no está coordinado con conductas que le son coherentes, esas palabras no tienen significado. Las declaraciones del evangelio no son mágicas como las palabras de la brujería, que por tú enunciarlas ya tienen significado. No, son la descripción de una realidad concreta, la presencia del reino de Dios en la vida de personas concretas que dan testimonio de que el Espíritu Santo los ha transformado en un tipo de persona diferente. La explicación de eso es el evangelio en palabras. Pero sin ese hecho, el evangelio simplemente es un conjunto de palabras que no tienen significado. Correcto. Es decir, que volvemos otra vez al origen, al comienzo del programa, demostrar en cada esfera de la vida, del desarrollo del cristiano, de una persona, demostrar que es un verdadero discípulo. Por ejemplo, en su comportamiento, el esposo con su esposa, modelar lo que Cristo dice que hay que modelar. En el comportamiento de la esposa creyente con su esposo, modelar cómo ella debe comportarse con su esposo. En la crianza de nuestros hijos, como empleados, como empleadores, como economistas, como artistas, es decir, en todas las áreas del vivir, modelar a Cristo. Es decir, eso significa ser un discípulo de Cristo. No es solamente decir con palabras y pronunciar palabras, citar textos, sino que haya una coherencia entre lo que sale por tu boca y lo que hay en tu corazón, que se demuestra en tu comportamiento, porque de la abundancia del corazón, dice la Escritura, abra la boca. Claro, porque Dios nos ha diseñado como seres humanos que nosotros captamos no solamente las palabras, sino el lenguaje corporal y otros gestos. Es un sistema de comunicación. Entonces, cuando las palabras del evangelio no son coherentes con la conducta del evangelio, sin darse cuenta se están anulando mutuamente. Esa es la gran debilidad de la iglesia evangélica contemporánea. En el mercado, en la sociedad, los evangélicos no viven de una manera que testifica el evangelio, sino que luego quieren venir con un discurso espiritual bíblico describiendo una realidad de salvación que no es coherente con su estilo de vida. Y como los inconversos no son tontos, se dan cuenta de esa incoherencia, y el resultado es precisamente que ven a la iglesia como un grupo de interés propio con su propia agenda, pero no les atrae para transformarse en el tipo de persona que quien está predicando el evangelio es. Correcto. Entonces, repito que la quinta parte del bosquejo de este programa, la pregunta es: ¿cuáles son las etapas básicas del proceso del discipulado de una nación? Esto es crucial, esta parte aquí. Y tú acabas de decir que la primera es el evangelismo a los individuos, y ya diste la explicación completa.
Esto tiene 10 acápites, esta parte. No creo que ya hoy podamos... No, pero podemos enumerarla. Sí, exacto. Si te parece bien, lo voy a enumerar. Dice, aparte, bueno, evangelismo a los individuos. Segundo, establecimiento de iglesias. En tercer lugar, desarrollo de líderes y pastores bíblicos y comprometidos. En cuarto lugar, discipulado y equipamiento misionero de los miembros. En quinto lugar, involucramiento ministerial a nivel de las vocaciones. Sexto, liderazgo social de los cristianos. Séptimo, cambios estructurales en los sistemas sociales. Octavo, vigilancia permanente de las influencias antagónicas a Jesucristo y su reino. Todo eso lo vamos a desarrollar en el próximo programa, que será nuestro tercer programa. Exactamente, porque es importante entender esa secuencia, ese proceso, que como vemos es un proceso mucho más profundo que aprenderse un folleto de doctrinas bíblicas y llamarle a eso discipulado. Correcto. Bueno, pues Luis, hemos llegado al final de nuestro programa, como siempre, esperando que haya sido para la edificación del pueblo de Dios, incluso conforme a su voluntad, para que esto sirva como un aguijón en la carne de aquellos que no conocen a Cristo y que no por accidente quizás estén viendo este programa y los motive a venir a los pies del Señor Jesucristo, y sobre todas las cosas, que sea para la gloria de nuestro buen Dios. Sí, y también para los que somos creyentes, que afinemos nuestro sentido del propósito de Dios con su pueblo en el tiempo presente. Que Amén. No es hablar el evangelio, sino transformar con nuestra encarnación del evangelio las costumbres y los patrones culturales que nos rodean. Así que Amén. Será hasta el próximo programa. Amén. Así será. Nos vemos. Cristianismo para el mundo real, aplicando la palabra de Dios a todas las esferas de la vida.